Pues hoy nos acompaña Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida. Gracias por estar aquí, buenas noches. Buenas noches. Tenemos que empezar con estas imágenes y con esta información inquietante de Bolivia. Escuchamos la reacción de este general que dice que el gobierno hace lo que quiere, y si nos quiere escuchar desde allí le diríamos que el gobierno hace porque está legitimado a hacer, y usted lo que no está es legitimado un general para dar un golpe de Estado y acabar con el resultado de las urnas. Hemos visto también el tuit de Yolanda Díaz. Primeras reacciones cuando acabamos de conocer hace minutos esto. Pues unas reacciones muy claras, que es condenar contundentemente lo que es un golpe de Estado, sin ningún matiz, y en una tradición que no solo ataca en este caso a Luis Arce. Quiero recordar que el presidente legítimo Evo Morales también fue objeto de otro golpe de Estado que le obligó a salir del país. Nosotros estamos ante una tradición de Bolivia, de unas élites militares que además tienen mucho que ver con la disputa de los recursos y del poder en ese país, y desde luego lo que tenemos es la esperanza de que falle el golpe de Estado y sobre todo que haya una movilización social que lo impida. A mí me parece que va a ser importante la movilización social para desactivar un movimiento de tropas y militar que, como todo movimiento militar, intenta disuadir a la población, asustarla de que el golpe de Estado está más avanzado de lo que realmente está, y estaremos atentos, pero desde la máxima condena y la exigencia a los países de solidaridad con el gobierno legítimo de Luis Arce. Lo que está llegando ahora es que los blindados, las unidades de golpistas del ejército de Bolivia han entrado ya en el Palacio Presidencial. Se ha encarado Luis Arce con el general Zúñiga, le ha exigido que le ponga las armas, que se ponga a las órdenes del gobierno y por lo tanto que sea detenido. Y ahora mismo es la última información que están llegando. Es decir, que los militares golpistas habían entrado en el Palacio Presidencial y ha habido un enfrentamiento personal entre Zúñiga y Luis Arce. Esto me recuerda además a una comparativa trágica que fue la de Salvador Allende en el 73 en Chile. Y en una tradición que apuntaba Esther de golpismo y de no asunción de los procesos democráticos en los países latinoamericanos cuando los gobiernos no son acordes a los intereses de lo que representan determinadas élites económicas y financieras. Bueno, pues vamos a estar muy atentos a la información que nos llega desde ayer de la televisión de Bolivia, esa última hora que habrían entrado ya los golpistas en el Palacio Presidencial. Veremos la suerte que corre Luis Arce y si hay reacción o no popular frente a este golpista, general Zúñiga, que ha sido depuesto en su día por preparar ya una especie de asonada, porque decía que estaba dispuesto a actuar contra Evo Morales, contra el gobierno, y bueno, pues ha tratado de imponer por las armas. Hay una reflexión importante. Evo Morales ha llamado a la movilización social y estamos hablando de un Evo Morales que estaba enfrentado a Luis Arce, pero en estos momentos no hay enfrentamiento posible. También una buena conclusión de cómo cuando vienen la violencia y la imposición de la fuerza y la ruptura del acuerdo constitucional que tienen en Bolivia, la gente se pone en el lado correcto. Bueno, estaremos toda la noche pendientes de este suceso, a lo largo del programa, por supuesto, y si hay noticias, conectaríamos rápidamente con La Paz para ver cómo transcurre este intento de golpe de Estado, que ha afectado al minutado de la noche, también de la entrevista, pero no queríamos, señor Maillo, dejar de preguntarle unas cuestiones relacionadas con su formación. Usted ha ganado las elecciones internas, las primarias en Izquierda Unida, frente a Sierra Rego, ministra, auspiciada en principio por Sumar. ¿Qué busca Izquierda Unida y la militancia, sobre todo? ¿Marcar más un perfil que se había diluido en Sumar o en los frentes de izquierda? ¿Volver a rescatar las siglas históricas de Izquierda Unida? Una reflexión que se ha hecho ha sido que esta década ha evidenciado que las formas de organización que se pretendían nuevas no han mejorado la participación y la articulación de proyectos políticos sólidos. Desde esa lectura, Izquierda Unida ha dado un salto de vincularse desde su orgullosa tradición unitaria a asumir un protagonismo, como otras organizaciones, para articular lo que es ese espacio político, llamémosle como le queramos llamar, que puede representar o aspirar a representar hasta un 18 o un 20% como en los mejores momentos. Bueno, ¿Y qué es lo que planteamos ahora? Pues una especie de reivindicación de una forma de entender la política que creo que demuestra un proyecto sólido, con nuestras limitaciones, pero también con muchas virtudes, muy arraigado al territorio, con mucha capilaridad y conexión social. Y a nosotros nos parece que en estos momentos actuales de repliegue, donde se ha cerrado un ciclo,
se abrió un ciclo con las europeas de 2014 y se ha cerrado con la europea del 9J, las organizaciones arraigadas al territorio van a adquirir una cierta relevancia que antes no han tenido, precisamente porque estamos en otro periodo, y en ese sentido ha habido una reflexión colectiva que han tenido a bien el que dirija esta organización en estos momentos y, por tanto, liderar un proceso de una organización que le tengo que decir que aunque parezca que no es un elogio, yo lo elogio, que es que somos una organización muy previsible. Y en estos momentos tan agitados, tener una organización previsible en sus posiciones políticas, dar seguridad y certidumbre a los sectores populares que nosotros queremos representar, creo que es importante. Me parece que nuestra gente, la gente trabajadora, las que esperan de nosotros estar a la altura, exigen de nosotros que no lo expresemos más de lo que están. Pero Sumar sigue siendo un proyecto válido, Izquierda Unida formará parte de Sumar, o con esta, lo que usted define de, en el momento actual, las organizaciones que tengan más presencia en los territorios, como es Izquierda Unida y no Sumar, tienen más que decir. No son antagónicos. Sumar tiene una función muy importante en estos momentos, que es un grupo parlamentario que sostiene a un gobierno, pocas bromas con eso. Estamos hablando de un grupo parlamentario que desarrolla una labor legislativa que, tengo que decir, es la parte audaz del gobierno, y tenemos 5 ministros y ministras de Sumar en el gobierno, de diferentes formaciones políticas, y por tanto pocas bromas con ese papel. Y ese papel tiene que seguir desarrollándolo en el emplazamiento social que nos dieron en el 23 de julio del año pasado, y además en el resto de legislatura, que queda legislatura. Por tanto, la estabilidad que hay que establecer en el gobierno, con eso poca broma. En el ámbito organizativo o de articulación de lo que es el espacio político es donde se ha producido una nueva etapa. Digamos que se ha superado la etapa más identificada con la personalidad de Yolanda Díaz, que ha impregnado la primera etapa de Sumar, a una etapa en la que pasamos a la necesidad de construir un proyecto que esté vinculado a movimientos sociales, a alianzas con los territorios, a llegar a la última terminal, al último pueblo de nuestro país. Me parece que los tiempos de liderazgo sin base organizativa se han superado, y en estos momentos es fundamental que cuando se hable de un proyecto sólido tenga que tener una articulación por abajo que permita resistir en momentos de repliegue como estamos viviendo ahora. Pero ¿cuál sería la situación real de Yolanda Díaz? Usted dice que Sumar sigue siendo un modelo válido. No, estoy hablando de Sumar como papel histórico que tiene, pero el Sumar que usted me dice, oye, Sumar como paraguas que acoge a los partidos, eso está superado totalmente. ¿Y qué sería a continuación? Pues lo que sería es que Sumar forma parte de este espacio como una fuerza más. ¿Y habría que llamarla de alguna manera? Bueno, ya veremos. Vamos a tranquilizarnos. Yo le digo, Xavi, que... No, digo que es que en la izquierda tienen que tranquilizarse todos, porque cada 2 minutos tenemos un cambio. Mire, yo le apelo a lo que decía en mis primarias, ¿no? Yo creo que necesitamos la calma, como elemento contraintuitivo y como elemento alternativo. Necesitamos calma porque algo que atraviesa la política, la agita y no es nada eficiente, es este susto-muerte diario, que sinceramente si haces una rendición de cuentas en términos políticos, no te lleva a un resultado positivo en modo alguno. Pues, por lo tanto, calma un poco. Digo calma no a usted, no, pero digo, es que a eso la me reflexión recuerda... política, porque un poquito de sensatez, ¿no? Y vamos a cambiar el marco de sentido común, ¿no? Me parece perfecto. Me recuerda aquellas palabras de Pío Cabanillas de ahora lo urgente es esperar. Es decir, en la izquierda lo urgente ahora es esperar. Lo urgente en la izquierda es reflexionar, pensar, sopesar y, como yo digo muchas veces, elaborar un guiso de olla lenta. Usted sabe, en los pueblos de España que se hace un guiso de olla lenta con condimentos muy buenos, con tiempo para reposo y cocción, y sale el mejor producto. Posiblemente en esa aplicación frente a esta política de comida rápida, plastificada, que no da buenos productos, que no se vincula a los intereses de la población, hace falta esa aplicación de cierto sentido común en la que la gente progresista a la que queremos representar se sienta orgullosa de que le representamos. A mí me parece que eso es un reto importante. Se sienta orgullosa de que estamos en lo que tenemos que estar. Y en ese reto estoy emplazado. Yo quiero liderar una organización que no estrese más a la gente de lo que está. Que entremos en el debate político con la defensa y la construcción de esperanza a la gente que lo necesita. Que sea firme en la convicción democrática en momentos de amenaza, donde militar en democracia empieza a ser un elemento distintivo. Vivimos una suerte de oasis que nos permite, que está generando en España una cierta
relajación respecto a la amenaza real de la extrema derecha que arrasa en esa especie de ola parda la mayoría de los gobiernos de Europa. Y aquí tenemos un gobierno progresista que contraviene, que es un contraespejo a esa ola y que tenemos que cuidar para, digamos, resistir, y no solo resistir, sino convertirlo en esperanza para el resto de Europa. Usted acaba de decir, no, me parece muchísimo, acaba de decir dos expresiones. Una, sumar está superado. ¿Qué quedaría? Como un movimiento de izquierdas más dentro de un movimiento que hay que, segunda expresión, cocinar a fuego lento. Correcto. Ahí hay que echar más condimento. Digamos, habrá que echar un poquito de Podemos. Habrá que echar los condimentos que afinen la cocción del guiso. Podemos es, digamos, un azafrán necesario para ese condimento. Yo le digo que todos somos necesarios para construir y nadie es un espacio de unidad. ¿No? Claro, bueno, pero no, sin broma, esto es muy serio. Nos guste o no, la dirigencia política tenemos que asumir lo que dice la realidad, no lo que nosotros podemos plantear como elemento idealista. Y la realidad nos dice que, tanto por la ley electoral de nuestro país, que no es Francia, si quiere hablamos de eso, como por la gestión de un espacio que tiene que unirse en torno a una ilusión de proyecto de país, tiene que aspirar a representar lo máximo posible. Ahora le digo, para hacer ese guiso, por seguir con la metáfora, tenemos que bajar el diapasón del lenguaje político tóxico y no amable. Interno. Y externo. Pero interno dentro de la izquierda. Claro, y externo en la sociedad. Yo creo que hay que crear espacios amables de la política, la reivindico. La reivindico para mi organización, donde si hay gente que quiere militar porque se siente huérfana, tienes que darle un espacio amable donde sea un placer ir a una reunión. Se lo pregunto de otra manera. ¿Sí? Izquierda Unida, dentro de ese guiso lento, quiero ser el condimento fundamental. Es decir, hay algo... No queremos ser fundamentales, queremos ser partícipe y constructivo. Por la implantación territorial se ha dicho mucho. Sumar ha conseguido un buen saco de votos, pero no tiene implantación territorial. Se ha visto en las elecciones gallegas, en las vascas, en las catalanas. Izquierda Unida sí reclama que tiene, digamos, como los partidos clásicos, implantación territorial, heredada en su momento del PC, heredada de los movimientos anti-OTAN de mitad de los 80. ¿Es el momento de recuperar el clasicismo de la izquierda y que Izquierda Unida pueda aportar frente a estos momentos de que se van sucediendo los partidos unos a otros algo de estabilidad, ese fuego lento? Nosotros aspiramos a contribuir a esa solidez que es necesaria, pero desde una constatación, que venimos a un tiempo que es diferente al ciclo anterior, pero que no vuelve a 2014. Cuidado, de ahí debemos ser, como decimos en la izquierda, dialécticos y analizar la realidad como una que está superada. Lo que sí es importante es que en un modelo híbrido al que aspiramos haya gente en la que se sientan representadas todas las tradiciones. ¿Por qué tiene que generar incomodidad que haya diferentes tradiciones? Nosotros respetamos a las incorporaciones de lo nuevo en la política, pero queremos que se nos respete a nuestra tradición política, que representa una vinculación principalmente con el movimiento obrero, con el hilo rojo de la historia, que forma parte del patrimonio de la izquierda. Y le voy a decir algo, sin esa acumulación de tradiciones y de alianzas, no es posible crear un movimiento sólido, con aspiración a gobernar el país, y con proyecto de país, que es muy importante. Tenemos que tener proyecto de país, tenemos que tener una situación en la que la población que sea susceptible de apoyarnos sepa qué vamos a hacer. Si nos dijeran al día siguiente de ganar las elecciones, ¿en qué vamos a intervenir en el Gobierno? Sobre el Consejo General del Poder Judicial, sobre la financiación autonómica, sobre la necesidad de la financiación local, sobre el blindaje de los servicios públicos, y hay que dar seguridad a la gente de que somos un instrumento al servicio de esos parámetros, ¿no? Y yo creo que hay que dedicarse a la política y a plantear y a que nos identifiquen con una posición política clara. ¿Cómo, cuándo, con quién? Es decir, ¿qué lapso de tiempo lleva eso del fuego lento para hablar con todas las fuerzas de izquierda, hacer un proyecto, digamos, mínimamente homogéneo, unificado, para que no vayamos en unas siglas y a los 2 días pues ya uno se va a otro grupo mixto, etcétera, etcétera? Usted plantea un proyecto que sea sólido y permanente, que es lo que no ha habido más proyectos efímeros. Podemos acudir al gran poeta nacional español, ¿no? Y que es andaluz, Antonio Machado, ¿no? Se hace camino al andar y por ahí es donde tenemos que empezar, reunirnos,
de manera fraternal analizar el ciclo del 23J al 9J y construir fraternalmente las mejores formas para ser útiles, ¿no? Cohesionarnos en el grupo parlamentario, avanzar y dar acelerón a las reformas legislativas que hacen falta, y que este segundo año de legislatura es fundamental para que antes de la finalización de la misma se conviertan en realidades. Vivimos un año clave para la transformación de los grandes proyectos políticos del programa de investidura y del acuerdo que tenemos con el PSOE se lleven a cabo, y concentrar esos esfuerzos en ese trabajo de manera solidaria y, sobre todo, como yo le digo, bajando a un lenguaje fraternal y creando espacios amables para hablar de política, porque sin esas condiciones es muy difícil, como comprenderá, construir algo. En la izquierda, aparte de los problemas a veces doctrinales, parece que últimamente lo que hay más son problemas personales. El problema entre Pablo Iglesias o Podemos y Yolanda Díaz o la cúpula de Sumar no es un secreto. Usted se lleva bien con Yolanda Díaz, usted tiene buena relación con Pablo Iglesias, ¿va a intentar mediar con esas dos otras fuerzas que hay en la izquierda del PSOE? No se trata de mediar, se trata de que aquí tenemos que hablar todos y todas, pero lo que sí tenemos que construir es un espacio en el que hay una condición básica, que es bajar ese lenguaje, eliminar ese lenguaje tóxico e hiperventilado, y empezar a construir algo desde la responsabilidad de país que tenemos y hacia la gente que aspiran a que nosotros sigamos gobernando, y no desde el derrotismo. Yo creo que a veces se exagera mucho con esta composición de lugar de la izquierda, con todos los defectos, pero me niego a asumir un análisis derrotista. Mire usted, en países como Italia o Francia, pues ojalá estuvieran con un gobierno como el que nosotros tenemos. No caigamos en el derrotismo, ¿no? Están en una situación, o en Hungría o en Polonia, donde ganan no solo discursos reaccionarios, sino donde está gobernando, excepto en Polonia ahora, la extrema derecha más extrema. Entonces, no caigamos en el derrotismo, estamos gobernando, cada Consejo de Ministros, este martes se amplió el escudo social, se ha universalizado la lactancia a través del Ministerio de Trabajo, estamos hablando de una recuperación del orgullo por la sanidad pública. Vamos a desdramatizar un poco. Las transformaciones que mejoran las condiciones materiales o alivian las condiciones materiales de la gente tienen a un gobierno amigo. No estamos hablando del periodo Rajoy con los viernes en shock, estamos hablando de los martes de esperanza con medidas de ampliación de derechos. Y no perder de vista que hay que dejar el ombliguismo de hablar de nosotros mismos. El valor de la izquierda lo tiene si somos instrumento útil y, sobre todo, y ahí hemos fallado, si somos coherentes en la defensa de los valores que decimos defender y en los valores que nosotros aplicamos en el propio ejercicio de la política. Yolanda Díaz, su mejor versión es la de gobierno. Totalmente. ¿Quiere decir eso que estaría más centrada en el gobierno que en articulación de un movimiento de izquierdas? Correcto. Yo creo que Yolanda ha tenido un gesto que le honra al dar un paso al lado y se dedica a aquello que le ha dado patrimonio político y que además sirve para mejorar la vida de los trabajadores de nuestro país, de las trabajadoras. Y a mí me parece que concentrar esa energía en la gestión de gobierno es una obligación de legislatura y es un reto político que hay que apoyar. Pero al día siguiente matizó un poco que como coordinadora del grupo parlamentario seguía, porque es el cordón umbilical que le une con el gobierno. Sí, pero yo no entro en matices, yo entro en la sustancia. La sustancia es que ella se va a concentrar en el gobierno, que evidentemente el grupo parlamentario Sumar tiene que estar conectado con la agenda de la hoja de ruta y del acuerdo de investidura que tuvimos con el Partido Socialista, y que hay que cumplir ese acuerdo, y en eso hay que tensar positivamente los esfuerzos, ¿no? ¿Y quién va a ser la cabeza pensante de articular ese proceso? Bueno, puede haber mucha... Ahora que está de moda el poliamor, pues también puede estar de moda la polipolítica o la polidirigencia, ¿no? ¿Pero usted se ve con posibilidades y con fuerza para hacer ese proyecto? Yo me veo con fuerza para contribuir a ayudar a construir algo de espacio, de sensatez y de sentido común, y sobre todo, en la medida en que pueda ser un gozne de ayuda a integración, me sentiré muy orgulloso, sin más. Y volveré a la escuela de donde he venido esta mañana, por cierto, que he tenido mi claustro final hoy en el instituto y me he despedido de mi alumno. ¿Usted daba latín y griego? Sí, doy latín. No le quiero decir mis notas de latín y griego hasta Cobo. Serían buenísimas. Sí, excelentes. El Frente Popular es una idea maldita en España, lo digo porque en Francia se ha vuelto a poner en marcha.
precisamente como reacción ante lo que considera la izquierda movimientos reaccionarios casi tocantes con lo que fue en el 36 en Francia y lo que sería también allí con León Blum y aquí con el Frente Popular en España. Por la historia o por lo que se ha querido cargar las tintas contra aquel Frente Popular, ¿es un nombre maldito en España o se podría recuperar como en Francia? Yo creo que en Francia está bien puesto porque pertenece a una tradición republicana de una experiencia que fue una experiencia antiautoritaria, antifascista en los años 30, que tiene una reminiscencia, como digo, republicana, que no se han intoxicado, pero aquí el Frente Popular el franquismo lo ha intoxicado a unos niveles muy elevados. Yo creo que lo que tenemos que acertar es nuestro país, independientemente del nombre que tenga, que hemos tenido ya muchos, que sea un identificador de las aspiraciones populares del pueblo español, ¿no? En Estos toda días, su diversidad. usted que es filólogo no habrá pensado en ningún nombre de momento. No he pensado en nada, porque, mire, me preocupa más empezar a crear las condiciones de amabilidad y afecto para construir algo. ¿Va a hablar con Pablo Iglesias? Claro, yo no he roto nunca relaciones ni con Pablo, ni con Yolanda, por supuesto, ¿Y ni con con Teresa nadie. Rodríguez? Porque es que también Andalucía... Teresa está retirada de la política. Ya. ¿Y ese entorno, ese espacio político en su día? Decidieron autoexcluirse, pienso yo, ¿no? El PSOE ha ido asumiendo parte de las banderas de Izquierda Unida. Este PSOE está más a la izquierda que, por supuesto, en los tiempos de Felipe González. Y pues desde movimientos sociales, a Gaza, Palestina, le ha obligado a, no solo a Izquierda Unida, sino a sumar sobre todo a tratar de perfilarse más. El PSOE es un partido que hay que admirarle porque sabe leer los tiempos políticos. Pero sabe todo el mundo en España que si no hay presión social y no hay una hegemonía previa en torno a determinadas posiciones políticas, el PSOE por su cuenta no las toma. Es decir, nadie se cree que el gobierno español reconoce al Estado palestino si no estuviera a sumar dentro del gobierno y si no hubiera habido, algo también muy importante, todas las movilizaciones que hacen que en España la simpatía con el pueblo palestino frente al genocidio israelí es hegemónico. Y digamos que por hacer el símil, mutatis mutandi, tengo que decirlo, porque son contextos diferentes, con el PNV de la recogida de nueces, el PSOE es muy hábil para eso, hay que reconocerlo. Pero no olvide que sin el ejercicio de la tensión política y de las alianzas sociales de quienes creo que somos más audaces en la labor política, no habría los avances que se han producido en nuestro país. Se lo planteo de otra forma. ¿Qué quiere que le conteste? Ante la experiencia de movimientos en la izquierda a partir del 15M, Sí. que han salido nombres nuevos, fórmulas nuevas, liderazgos efímeros que se subdividen en varios conjuntos, a su vez divididos con nombres que van cambiando y mutando, ¿notan que hay una percepción en la izquierda de volver a cierto clasicismo que representaría Izquierda Unida? Noto que hay como una especie de mirada a una organización que es sólida. Es decir, yo percibo que gente que se incorporó y se politizó al calor del 15M, etcétera, que se han quedado huérfanos, han mirado con mucha esperanza el proceso democrático y político que hemos tenido en Izquierda Unida, sin lugar a dudas. Una última cuestión, y ya le preguntan los miembros de la mesa de análisis. El acuerdo con el PSOE-PP del CGPJ, ¿les ha molestado? ¿Creen que era imprescindible hacerlo? ¿Que habría que ceder algo para conseguirlo? ¿Qué valoración hace de lo que ha pasado en las últimas horas, por no decirle en los últimos 5 años y medio? Pues mire, me decía un médico que respecto a la supervivencia alimenticia de un enfermo, que estuve, que entre comer y no comer, comer. Pero entre comer y comer bien, comer bien. Digamos que hemos comido, y antes no se comía, hemos estado 5 años, 6 meses y 22 días, que parece una condena, y es que lo es, ha sido una condena al sistema democrático. Ustedes imagínense parlamentario desde 2013 manteniéndose en el Congreso de los Diputados, pues eso ha pasado en el ámbito del gobierno de los jueces, ¿no? Bueno, pues se ha comido y se ha normalizado institucionalmente. Bien. ¿Pero ha sido el acuerdo que Izquierda Unida hubiera planteado? No, hubiera planteado un acuerdo parlamentario. Esto no es un consenso de Estado, Esto es un acuerdo bipartidista del PSOE y del Partido Popular, pero no un acuerdo de Estado, que hubiera tenido pues, los grupos parlamentarios del bloque de investidura, vamos a decirlo así. Vamos con las preguntas ya de los miembros de la mesa de análisis. Buenas noches, señor Mayo. Retomando por el final, donde lo ha dejado Xavi Fortes,
Yolanda Díaz ayer puso en valor la contribución de Sumar al desbloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial o lo que Sumar había puesto en esta negociación. Yolanda Díaz les hizo partícipes de las negociaciones o de cómo debía afrontar esa negociación en el ámbito del Gobierno. Yo creo que en el ámbito del Gobierno se ha informado, se ha ido informando de los movimientos. No digo a ustedes, a los partidos que forman parte de Sumar. Vamos a ver, la dinámica de un gobierno de coalición hay que desdramatizar con eso. Yo tengo una posición con respecto a esto, pero en la dinámica de los gobiernos de coalición usted sabe que según quien detente la titularidad de un ministerio, lidera el debate. En la reforma laboral lo vimos. En la reforma laboral, la ministra Díaz lideró el debate para celos horrorosos del Partido Socialista. Bueno, a medias con Nadia Calviño, como usted recordará. Bueno, a medias y no tan a medias. Ahí para contar una novela, ¿no? Sí. Pero hay más literatura que realidad, en realidad. Pero bueno, aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ha estado informado, pero quien ha negociado ha sido Bolaños, que por cierto, creo que no se ha advertido algo que a mí me parece como país, en fin, no es para sentirse orgulloso. A mí me parece que la escena de Bolaños y el representante del Partido Popular, González Pons, yéndose a Bruselas a firmar un acuerdo de país sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es una obligación constitucional, bajo la mirada de una vicepresidenta de la Comisión Europea, es una vergüenza para nuestro país. Lo menos anómalo. Es una vergüenza, diría yo. Porque, pero digo no por me el ha lenguaje, respondido, pero digo porque no perdamos de vista que esta anomalía que usted dice, yo creo que es muy representativa de cómo se han llevado las negociaciones, que es un Partido Popular que pierde porque no consigue sus objetivos y que tiene que revestir con un papel de celofán en forma de modelo Bruselas que le canalice a su gente más hiperventilada el acuerdo, y un partido y un Bolaños que mitad ministro de Justicia, mitad representante del grupo parlamentario PSOE, llega a un acuerdo, ¿no? Y nosotros hemos estado informados, pero nosotros no hemos negociado. Sinceramente, la información que yo tengo es que la negociación ha sido encabezada por Bolaños y es verdad que sí ha estado informada los demás miembros del Gobierno de Sumar. Me parece importante el matiz porque ayer Yolanda Díaz no dijo esto. Y luego una segunda pregunta. Esta es la información que yo tengo. Sí, yo también, pero a la vicepresidenta ayer no le escuchamos eso. Lo que le escuchamos decir es que ellos habían contribuido y participado en esa negociación y que... Puede ser. Y una segunda pregunta. Cuando se redefina este espacio en este nuevo proceso que ustedes están de reflexión, ¿usted cree que Yolanda Díaz tiene que seguir siendo vicepresidenta del Gobierno en su calidad de interlocutora de las formaciones que configuran Sumar hasta el final de la legislatura, o debe de dedicarse única y exclusivamente al Ministerio de Trabajo y ser otra persona quien ostente ese cargo? Pero no he entendido la disociación que usted hace entre ministra y vicepresidenta del Gobierno. La vicepresidencia del Gobierno coordina políticas, correcto. Tanto cuando la ostentó Pablo Iglesias como ahora Yolanda Díaz, se asumió con la responsabilidad de hacer de interlocutora con el Partido Socialista del resto de formaciones políticas que configuran el espacio. Si el espacio está en un proceso de reconfiguración y dentro de 6 meses ustedes deciden que la cabeza visible de este nuevo espacio es otra persona distinta a Yolanda Díaz seguirá como vicepresidenta del Gobierno. Yo creo que no se entiende con especulaciones y le voy a apelar al sentido común. ¿Usted entiende que se abra ese debate cuando lo que estamos intentando construir pues lo tienen que entender con amabilidad? ustedes. Claro, yo lo entiendo perfectamente, que no tiene sentido. Si usted está construyendo algo de manera fraternal y constructiva, ¿a qué viene meter los dedos en la llaga de nadie? Yo creo que lo que hay que establecer es certidumbre y seguridad. Mire, cuando yo gano las elecciones, en Izquierda Unida lo primero que digo es: Sira Rego sigue de ministra. Sí. ¿Por qué? Pues porque hay que dar un mensaje de seguridad y de normalidad y de estabilidad, que me parece que es más importante que las aventuras o las maquinaciones que tengamos en el nivel político, que es lo que genera la distancia del ciudadano. Entonces yo creo que también hay que hacer pedagogía para transmitir que estamos construyendo algo serio, con mucho sentido común, con mucha desactivación de minas potenciales
y con mantenimiento de una cierta sensatez, que es decir, Yolanda Díaz está haciendo un buen trabajo en el gobierno y debe seguir haciéndolo, ¿no? Me parece lo más sensato. Buenas noches, señor Mayo. Yo también quiero preguntarle por un tema de actualidad. Llevamos desde el 2014 pendientes de la reforma del sistema de financiación autonómico. La pregunta es, tocaría, si se normaliza la legislatura, tocaría. La pregunta es, desde un punto de vista de un hombre netamente de izquierdas como es el suyo, ¿cabe alguna fórmula de financiación singular, sea lo que sea eso, que todavía no lo sabemos, para Cataluña, al margen del resto de las comunidades? Yo creo que hay que elevar el debate, no porque usted no plantee una pregunta oportuna, sino porque eso de la financiación singular, ¿qué moza es? No lo sabemos, claro, por eso le he dicho que no lo sabemos. Hasta que no lo sepamos, mientras tanto, ¿qué decimos? Por relajar un poco el debate. ¿Por qué surge la financiación singular en Cataluña? Surge por una realidad, porque no hay un acuerdo de financiación estable que dé seguridad a todas las comunidades. O sea, esto es resultado de la inestabilidad. Y yo planteo dos cosas, como ciudadano de izquierda, mire usted, puede sorprender alguna. Primero, cumplimiento de las leyes orgánicas de los estatutos de autonomía. Es que no se cumplen las medidas. Y las leyes orgánicas de los estatutos de autonomía son bloque constitucional, que deben ser de obligado cumplimiento, donde hay medidas de financiación. Y no se cumplen. ¿De qué estamos hablando? El artículo 206 de Cataluña, del Estatut, lo digo por desactivar las construcciones mitológicas de los independentistas y las construcciones de enfrentamiento de la derecha española. Dice el artículo 216 del Estatut, los recursos de la Generalitat se ponen a disposición de un fondo estatal para nivelar los servicios. Oiga, eso es un fondo de solidaridad, que lo dice el Estatut de Cataluña. ¿Y qué es eso de la nivelación de los servicios? La garantía de que todos los ciudadanos y las comunidades de España tengan unos mínimos servicios de calidad en educación, en sanidad, en servicios sociales, etcétera. Bueno, ¿y por qué no se cumple lo estatutario? El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Hablando de Andalucía, nosotros en 2018, y fui yo partícipe de un debate de financiación, planteamos con María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda, tutelando por la parte socialista, con Moreno Bonilla, actual presidente de Andalucía, que se monta el agravio de manera demagógica e irresponsable, hoy lo he escuchado, también participando en ese acuerdo. Podemos también e Izquierda Unida. Votamos a favor del dictamen, todos menos Ciudadanos, que ya no existe. Esas cuatro fuerzas políticas llegamos a un consenso sobre modelo de financiación. ¿Y por qué no puede ser una base para un modelo de financiación estable? Lo decía y antes, cuando hay un modelo de financiación, tiene que haber renuncia a máximos. Lo de Moreno Bonilla esta tarde con el agravio de Andalucía es de una responsabilidad. O sea, un señor que asume una reducción de impuestos a los ricos andaluces y andaluzas y que les supone de 1.400 millones de euros menos de ingresos. Y pide financiación para mantener la sanidad y la educación del Gobierno de España, que le da 36.000 millones de euros, y yo, por mi bolsillo, los reparto entre los ricos andaluces a lo que les dejo de exigir impuestos. Bueno, me parece de una frivolidad y una falta de cohesión territorial y de patriotismo, por cierto, por hablar en el lenguaje que a ellos gusta tanto decir, que la verdad no doy crédito a la irresponsabilidad y la frivolidad de Moreno Bonilla. Bueno, tenemos que ir concluyendo. Sí, queda una pregunta para un minuto, pero pregunta solo y respuesta escueta. Pues también le doy al balón que deja votando Moreno Bonilla. Ajá. Yo le iba a preguntar, después de un ciclo largo del Partido Socialista, parece que Andalucía ha entrado por un ciclo que puede ser largo, del Partido Popular. Moreno Bonilla, además, digamos que también su estilo político ha sido más partidario de la calma. Donde hay condiciones objetivas para una alternativa. ¿Y sabe por qué? Porque el gran agujero de la gestión de Moreno Bonilla, independientemente de sus formas, es el de la sanidad pública, que se le está deshaciendo, y la implicación social que eso tiene puede ser su gran talón de Aquiles y requiere una articulación del espacio progresista para que cuando lleguen las nuevas elecciones haya una alternativa posible, y en estos momentos estamos en condiciones para construirlas, que en estos momentos no lo están. Pues aquí lo dejamos. Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida, muchísimas gracias por estar aquí en este día donde están sucediendo, por lo de Bolivia, ahora enseguida volveremos a tener imágenes con ese golpe de Estado, las noticias en tiempo real, pero hemos hablado un poco de lo que está pasando allí y también de la situación de la izquierda en nuestro país. Muchísimas gracias por estar aquí en la televisión pública. Muchas gracias y ojalá sea fallido el golpe de Estado de Bolivia. Vamos a verlo.